Tiene en parte mucho que ver lo que vamos a contar con cosas que pasan en África de vez en cuando, ¿verdad? La búsqueda de También, sí, sí. la, Minerales. la batería de un iPhone, la pantalla de un televisor o las armas militares más sofisticadas necesitan para su fabricación un mineral que hasta ahora prácticamente solamente se producía en China. Y digo hasta ahora porque recientemente han descubierto que en dos pequeños pueblos de Ciudad Real, en Torre Juan Abad y en Torre Nueva, existen lo que se llama tierras raras. Esa es la denominación. Se ha detectado la presencia de ese mineral tan importante para la alta tecnología. Sí, China produce unas 110.000 toneladas de tierras raras estas, que es el 86% de la producción mundial. Hasta hoy no había problemas para adquirir este material, o sea que se podía adquirir normalmente, pero desde el año 2010 China la utiliza ya como arma estratégica y política, como moneda de cambio. De manera que hoy las empresas occidentales tienen necesidad de buscar otros mercados que no dependan del mercado chino. Claro. En España existe un lugar en el corazón de la Mancha, como has dicho, donde se han localizado tierras raras y hay una empresa española, Quantum Minería, que las quiere explotar. Quantum Minería, lo que parecería una buena noticia para esos dos municipios de Ciudad Real, sin embargo, ha puesto a los vecinos del pueblo en jaque y en pie de guerra, en parte. No quieren que se instale esa explotación mineral en sus tierras. ¿Por qué, Bru? De entrada, porque no se las ha informado. Se han enterado por la prensa, lo cual es bastante lamentable, ¿no? Se quejan de la opacidad, la mala información. Una explotación minera de este tipo causa numerosa contaminación si no se hace bien. Por ejemplo, en la China, en las poblaciones donde se ha hecho, se ha tenido que vaciar grandes extensiones de población por culpa de la contaminación del aire, la tierra y el agua. Para mover pueblos enteros, ¿no? Pueblos enteros, sí. Lo que contamina es, diríamos, el tratamiento más que sacar el material de la mina, ¿no? Claro. Y Y además, en ese lugar de que viven, pues viven de la agricultura. claro, no me extraña que tengan miedo. Entonces, ¿no? Esta semana has contactado con uno de los protagonistas de ese movimiento contra la mina. Se llama Luis Manuel Ginés. Háblanos de él, Bru. Sí, Luis Manuel tiene 46 años, es el cartero del pueblo y es un cartero que lucha contra las multinacionales. Uh-huh. Pero antes me gustaría que oyeras una música. Claramente un órgano. ¿Qué órgano es? Nada tiene que ver con la mina, ¿no? Pues es el órgano del pueblo, es un instrumento del siglo XVII, muy valorado, en el que han tocado organistas conocidos como Montserrat Torrent, o últimamente ha ido el organista del Papa, ¿no? Del Vaticano, que ha grabado un disco con textos poéticos de Santa Teresa, Lorca, Machado, y la hija precisamente de Luis Manuel, a los 7 años, se enamoró de este instrumento y hoy es una organista, hoy tiene 18. Y además en este programa pasamos del órgano de ese pueblo del siglo XVIII a Amy Winehouse sin solución de continuidad. Saludamos a Luis Manuel desde Ser Ciudad Real. ¿Cómo está Luis Manuel? Buenos días. Muy bien, buenos días, encantado de estar con vosotros y de la introducción que ha realizado Alex. Eres el cartero del pueblo. Sí, un cartero rural, soy cartero desde hace ya años, soy del pueblo, nací allí y vivo aquí y bueno, soy feliz en mi pueblo, Claro, ¿no? quiere decir que te lo pateas prácticamente cada mañana. A diario, sí, conozco a mis vecinos, a mi alcalde, es un pueblo pequeño de 1.100 habitantes y nos conocemos todos y tenemos la vida en un pueblo, pues ya imagináis lo que es y muy distinta a la de la ciudad, pero la valoramos mucho. ¿Cuánta gente vive en el pueblo para ponernos un poco en situación? 1.100 habitantes 1.100 tiene el pueblo, habitantes. sí. Y conoces prácticamente los nombres de pila de todos ellos cuando te cruzas por la calle. Sí, 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 o sea, los carteros del pueblo, incluso aunque las cartas vengan sin dirección, Claro. llegan a su destino. ¿Y cómo acaba un cartero del pueblo, Sí, amante del órgano, sí. convertido en un David contra Goliat en esta lucha? Como habéis comentado, cuando uno se entera por la prensa que hay un proyecto minero en tu comarca que afecta a 27.500 hectáreas de suelo agrícola, un proyecto de investigación, de los cuales cuando te enteras ya se ha solicitado permiso para abrir 1.500 hectáreas de minas, pues inevitablemente, en principio he de confesar que me quedé tranquilo, piensa, bueno, pues será bueno para la Claro. comarca, va a generar empleo, yo veo como en mi pueblo las casas se van cerrando, Los jóvenes se van marchando, los ¿no? jóvenes se van marchando, y inicialmente, bueno, piensas que la administración está pendiente de este tema. Luego ya vas preguntando a tu alcalde, pues te enteras que han tenido reuniones los alcaldes con la empresa, han prometido informarnos, tener reuniones con los vecinos,
pasan los meses y no informan y bueno, a cualquier persona razonable pues se le genera un poco de inquietud con este tema. Porque vosotros vivís actualmente de la agricultura, ¿no? Y lo que más os preocupa es el agua, la contaminación del agua. Sí, efectivamente. Son pueblos agrícolas, además donde la gente vive del campo con mucho esfuerzo, como en cualquier otro trabajo, pero que vive y que vive bien. En los pueblos se vive bien. Se vive muy bien. Yo creo que vivo en la mejor zona del mundo. Cualquiera lo podría decir de su pueblo. Va asociado a unos recuerdos de la infancia, Claro. a tu felicidad. Y enterarte de que este proyecto minero puede llevar asociado un riesgo para tu vida, para tu salud, y que no te hayan explicado nada, pues eso te genera alarma. Es verdad, lleva un consumo aparejado de agua. En principio, en el mes de mayo, estimaron en 500.000 de metros cúbicos de agua el consumo que va a tener la planta de procesado del mineral. Eso anual, el equivalente a una población de 10.500 habitantes. En una comarca donde el agua es un bien escaso y bien preciado. O sea, un agricultor, el poder disponer de un pequeño pozo para regar sus olivas... No, le supone comer o no comer, básicamente. Efectivamente, es así. Le supone darle estudios a sus hijos, poder vivir dignamente, con mucho esfuerzo, como digo, pero un trabajo muy digno, el de la agricultura, y además un sector que está dando sus frutos. Hay 3 denominaciones de origen, en Valdepeñas, de vino, el aceite del campo de Montiel y el queso manchego, y ya tenemos una industria que funciona, que es sostenible, que es compatible con el medio ambiente, y nos quieren convertir ahora en una comarca minera. Cuanto más nos vamos informando, menos nos convence. Ellos dicen que van a dar 99 puestos de trabajo y nosotros decimos que cuánto empleo se puede destruir con esta mina. Por tanto, hay que valorar lo que nos da, pero hay que valorar también lo que nos quita. Claro, vosotros os enterasteis de esto, creo, una buena mañana en un reportaje en El País, no sabíais nada. Efectivamente. Ahora que han avanzado un poco todas las informaciones, ¿tenéis un interlocutor, alguien a quien pedir explicaciones? Sí, mira, la propia empresa, a raíz de crearse la plataforma, la empresa ha venido 4 veces por la zona, en algunos casos de la mano de la propia administración, del director general de Industria. En 3 años que llevan aquí, desde que le dieron los permisos para realizar los pocillos y las catas para saber si era viable la mina, aquí no ha venido nadie ni nos hemos enterado de nada. Ahora sí, llevamos poco más de un mes funcionando. Claro. El sector agrario lo ve claro, ve que esto no interesa. Bueno, pues mientras en tu pueblo, en Torre Juan Abad, los vecinos protestáis por la instalación de una explotación minera, existe otra manera radicalmente opuesta de vivir precisamente esa transformación de un pueblo en nombre del progreso tecnológico, y queremos dar esos 2 polos. En Villar de Cañas, que es un pueblo de menos de 500 habitantes, cerca de Cuenca, los vecinos en este caso están en pie de guerra porque se ha parado la construcción de un cementerio nuclear que les habían prometido que se iba a instalar en esas tierras. Es complicado de explicar, así que Valentina Rojo se ha acercado hasta allí y ha conversado con los vecinos en el hostal del pueblo. Buenas tardes, pues tiene mucha prisa. Buenas tardes. Hola. Llegamos a tiempo. Estoy sentada junto a Carmen, Amparo, Luis María y Santiago, son todos ellos vecinos de Villar de Cañas. Luis María, en tu caso en concreto, abriste el hostal para hospedar a los obreros que trabajaban en la construcción del cementerio nuclear. No es un cementerio, realmente es un almacén. El año pasado había mucho trabajo, estaba el hostal lleno porque estaban construyendo un vivero de empresas que va anexo al ATC, pero vamos, eso se ha acabado ya y entonces, como ahora mismo están las obras de construcción paralizadas, pues entonces ha bajado muchísimo el trabajo. ATC es... Almacén temporal centralizado. Vale. Ahora mismo, ¿de qué vive la gente de Villar de Cañas? Pues mira, de la agricultura directamente hay 19 personas. Y hay un par de tiendas, está la farmacia, un par de bares y el resto de las personas, al margen de los 2 funcionarios del ayuntamiento, son jubilados. Con el ATC se incorporaron Santi, que vino y montó el estudio de arquitectura, cosa que si no hubiera sido impensable, Luisma, que se vino también transformando la casa de su madre en un hostal precioso, una clínica dental, pero no solo eso, son las expectativas de desarrollo futuro lo que
que era la parte más importante. Son los 120 puestos de trabajo fijos que va a haber en la ATC, y nuestra experiencia hasta ahora es que cada puesto de trabajo son 5 personas en el municipio. Estaréis de acuerdo conmigo en que lo de residuos radiactivos no es algo que suene muy bien. Bueno, quiero decir, no os provoca ningún tipo de rechazo o de miedo Sí, o tener... eso porque tiene mala prensa. Al final esto es una instalación pasiva que no tiene ninguna actividad. Es un residuo riesgo en seco que está ahí perdiendo temperatura con el tiempo. Es mucho más peligroso las gasolineras que hay en medio de las ciudades que tener la ATC. O sea, nosotros... ¿Tú crees que si nosotros pensáramos que hubiera el más mínimo peligro íbamos a pedir que la pusieran aquí? ¿Cuál es la particularidad de Villar de Cañas para que un proyecto de estas características que ya se había planteado en otros municipios se hubiera acogido con rechazo en pueblos como Ascó, por ejemplo, y aquí, sin embargo, todo el pueblo lo acoge con entusiasmo? Primero, porque somos un pueblo muy chiquitito. Aquí en el pueblo se dieron 2 charlas informativas. Una con todo lo malo y otra con todo lo bueno. Y entonces la gente se hizo una idea y luego ya depende de cada uno el continuar investigando. ¿Comprendes? A lo mejor en Ascó o en otros sitios no lo hicieron. Aquí nos pusimos todos de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque vimos que era una posibilidad para revitalizar el pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que queremos que vaya para adelante, que crezca. Y es que te voy a decir una cosa. Si viéramos el más mínimo peligro, diríamos que no lo pusieran en el 5.º cuerno. O sea, cuanto más lejos, mejor. Porque es natural, porque aquí no somos un pueblo de suicidas. Todo lo contrario. Tenemos unas ganas tremendas de vivir y por eso queremos que el pueblo vuelva a resurgir. Es muy curioso, Bru, que ahí cuesta encontrarlo, pero hay un elemento en común entre ambos casos, ¿no? Es el afán de supervivencia del pueblo. Sí, sí, pero son 2 caminos distintos, ¿no? Dos Unos caminos por un lado. antagónicos. Unos vecinos que no quieren una mina por miedo a perder su forma de vida, que destruya su agricultura, el entorno, que destruya el pueblo. Otros que protestan porque se paraliza un cementerio nuclear que, según piensan ellos, les ayudaría a levantar su maltrecha economía. Nos acompaña esta mañana Rosa María Gómez Alonso. Ella es bióloga y es consultora medioambiental. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Cuéntanos primero qué impacto supondría la instalación de esa explotación minera sobre la que hablábamos, ¿no? En el pueblo de Torre Juan Abad, que vive fundamentalmente de la agricultura. Bueno, pues generaría importantes efectos sobre el paisaje, podría generar impactos importantes también sobre las poblaciones de avifauna de interés que viven en las proximidades. Hay un aspecto importante que destacaba también antes Luis Manuel, que es el consumo de agua que requieren este tipo de instalaciones para el procesamiento del mineral. Más allá de todo eso, o sea, es decir, de los impactos específicos que pueda tener el proyecto, lo que considero realmente importante es algo en lo que habéis incidido también antes, que es saber qué modelo de desarrollo territorial pretendemos para la comarca, decidir apostar por uno o por otro modelo. O sea, ¿queremos continuar apostando por la agricultura o decidimos apostar por un modelo enfocado a la explotación en este curso de los recursos minerales que existen? Explícanos, Rosa María, qué son las tierras raras y por qué es tan importante que puedan producirse fuera de China. Bueno, las tierras raras no son tan raras, o sea, es decir, existen en numerosos puntos de todo el planeta. Lo que ocurre es que, como explicaba antes Bru, ahora mismo prácticamente toda la producción mundial de tierras raras se centra en China, porque el proceso precisamente de extracción de los minerales en los que están integradas es un proceso, por lo menos en China, altamente contaminante. Es importante destacar también que los minerales de los que se extraen esas tierras normalmente tienen un componente radiactivo en sí mismas importante. Este quizá no sea el caso exactamente de lo que estamos hablando. Os hablo de estos altos niveles de contaminación en lo que se refiere a los yacimientos de China. Por lo que he podido leer en el documento ambiental, los procesos que ellos esperan realizar con los minerales son ciertamente distintos de lo que se están realizando. Lo que ocurre, sin embargo, es que a veces se hacen promesas que se limpiará el terreno, etcétera, etcétera, sí. Y luego al final estos compromisos no se pasan. Mira Palomares, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Claro. Eso es. Esto supongo que es un miedo realista, ¿no? No es un miedo contra el progreso, efectivamente. De cualquier manera, es lo que hablaba antes Luis Manuel. En España tenemos abundante legislación ambiental y, bueno, pues resoluciones ambientales que establecen cuáles son las condiciones en las que se pueden realizar los proyectos garantizando que la afección al medio sea asumible por el mismo. Eso es lo realmente importante. O sea, es decir, si la legislación se cumple al pie de la letra, en principio no debería haber ningún problema, porque se va a haber evaluado el proyecto suficientemente.
Y escuchábamos el polo opuesto, los vecinos de Villar de Cañas, que habían confiado un poco su futuro en la construcción de ese cementerio nuclear. ¿Son compatibles esas expectativas particulares de una serie de vecinos frente a lo que sería la protección global del medio ambiente? Ya. Es un caso complejo el del ATC. Vamos a ver, un proyecto de estas características parece que resulta necesario implantarlo. O sea, es decir, necesitamos un lugar en el que depositemos los residuos radiactivos. Hasta ahora creo que se están mandando fuera de España. Sí, pero es que ese argumento de en algún sitio hay que enterrarlos... Hay que poner... Bien, pero de momento todavía seguimos produciendo ese tipo de residuos y habrá que localizarnos en alguna zona. Parece que el emplazamiento de Villar de Cañas no es el más adecuado para ello. O por lo menos va a suponer unos costes mayores de lo que hay establecido. Y sobre todo un proyecto de estas características no se puede circunscribir a los municipios en los que se va a ubicar. O sea, es un proyecto que conlleva una serie de riesgos que se evalúan también en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, pero que en caso de accidente pues podrían suponer efectos que trascienden el ámbito municipal, desde luego. Oye, pues te agradezco la visita a la radio. Rosa María Gómez Alonso, bióloga y consultora medioambiental. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Y a ti, a Luis Manuel, ¿qué quieres que te diga? No tienes reparto los sábados, ¿no? No, los sábados no hay reparto. O sea, personalmente siempre preferiría vuestro queso manchego y vuestro vino a un kilo de ese mineral. Sí, que tierras raras. Como curiosidad, la empresa en sus charlas reparte monacita, unos sobrecitos con monacita. Nosotros repartimos unas botellitas de aceite y unas botellitas de vino. Eso es jugar con ventaja. Bueno, sí, lo entiendo, la llevamos de nuestra parte. Luis Manuel Ginés, el cartero de ese pueblo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo y suerte en esta lucha. Gracias a vosotros. Luz Rovira, hasta dentro de un par de semanas. Venga, gracias. Hasta luego. 13 de febrero.